El hombre está condenado a ser libre, porque una vez arrojado al mundo, él es responsable de todo lo que hace. Jean-Paul Sartre. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Les damos la bienvenida a nuestro segundo día de Jornadas de Humanidades 2020. Y nos complace darle la bienvenida al licenciado Andrés Palafox Santoyo, licenciado por la Universidad NAIM, por la Facultad de Filosofía y Letras desde el año 2010. Él es especialista en el pensamiento filosófico mexicano. Su investigación más importante, Francisco Javier Clavijero, en la tradición filosófica mexicana. Está diplomado en el desarrollo de la escritura por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como en la adolescencia y el proceso educativo por parte de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor adjunto en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México de 2009 a 2012. Es miembro activo del Colegio de Filosofía de la Escuela Nacional Preparatoria desde el año 2013. Es profesor de la asignatura de Filosofía en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan desde el año 2014. Es profesor de asignatura del Colegio de Bachilleres Plantel 1 desde el 2015 a la fecha. Él es profesor de asignatura del Instituto Domingo Savio en la materia de Filosofía desde el 2017 a la fecha. Ha impartido diversos cursos para profesores, así como ponencias y conferencias en las distintas instituciones educativas a las que pertenece. Ha participado en diferentes producciones desde teatro, cine, televisión, como elemento creador y creativo. Por todo eso me complace cederle el micrófono al licenciado Palafox para que nos comparta parte de su invaluable conocimiento en la charla, filosofía y redes sociales. Adelante y bienvenido, maestro. Buenos días. Muchas gracias, maestra. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Un poco lejos, un poquitito lejos. Muchas gracias, maestra. ¿Me escuchan mejor? Un poco mejor, maestro. Un poco mejor. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias por el recibimiento que me dan. Es para mí muy importante participar en una institución tan importante como es el Instituto Politécnico Nacional, como miembro de estas jornadas. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Un poco lejos, maestro. Un poquito... Okay. Si acaso hablar un poco más, más subido. Sí, ¿ya me escuchan mejor? Un poquito mejor. Bien, voy a comentar la conferencia que hice en torno a las filosofía y redes sociales. Esta conferencia que escribí va encaminada a establecer una relación con ustedes, los alumnos, y con los maestros de esta institución en torno a lo que el pensamiento filosófico puede ver o analizar en torno a las redes sociales, a nuestra nueva forma de sociabilizarnos, a nuestra nueva forma de entender la vida. Por título lleva La plataforma del mundo deshumanizado, y empiezo diciendo que la vida social es en esencia práctica. No la condenemos a la inactividad. ¿Qué son los medios y qué son las redes? La comunicación a través de los medios, esto es real. Esto muestra que existen varios tipos de relaciones. Una muy importante, medios y redes. En primer lugar, una relación de conjunción, es decir, hay una relación de unión, medios y red. A lo largo de la historia del pensamiento occidental, nos encontramos que la forma de expresión fueron adoptando formalidades, estructuras y se personalizaron con la finalidad de acceder a la posibilidad de formar parte del conocimiento verdadero. Una de estas grandes tecnologías la llamamos el alfabeto. El alfabeto es una de las grandes tecnologías y por lo mismo es un medio que tiene una relación intrínseca con la red. En las aulas de los antiguos colegios, los profesores eran dueños de la expresión mediante la emisión de juicios, opiniones y sentencias sobre los temas trascendentales de su estudio, así como temas triviales y relevantes de su actualidad.
dejando de lado a los alumnos como meros receptores de opinión, es decir, que los únicos dotados de la expresión eran los que tenían una preparación y, por tanto, una relación con el conocimiento. Todo esto con la finalidad de crear un nuevo conocimiento. Quiero decir que el medio era ocupado por los profesores y la red social, los alumnos. No es que los alumnos no pudieran opinar, sino que no eran tomados en cuenta debido a su escasa relación con las estructuras fundamentales del conocimiento. En los primeros años de la Edad Media, hay que recordar un poco, haciendo un poco de historia, en los primeros años de la Edad Media, el problema de la relación con el conocimiento, había una relación entre el lenguaje y conocimiento, la relación entre el latín, el idioma propio del conocimiento, y el profesor que lo dominaba. Y otra de las cosas más importantes era que los alumnos no tenían esta posibilidad de opinar porque carecían de los medios, es decir, carecían del discurso en el idioma. Hasta nuestros días, muchachos, hoy en día es importante, aquí quiero hacer un hincapié en que esta condición de tener que aprender otro idioma para aprender no se ha dejado de lado. En nuestro país mismo, si quieren, pensemos en una posibilidad de salir al extranjero, pero en nuestro país existen condiciones en las cuales muchos alumnos y alumnas tienen que aprender el idioma español para poderse comunicar con sus maestros. Esto ocurre en las comunidades indígenas y todavía, no quiero decir que estamos en Edad Media, pero todavía hay un vestigio de esta relación. El que conoce el idioma, el que habla el lenguaje específico del conocimiento, en la Edad Media el latín, aquí en México el español, tiene dominio, control y dominio absoluto del medio. Es decir, en este primer acercamiento a la conjunción fundamental entre medios y redes, nos conduce necesariamente a pensar que esta relación fue evolucionando y se convirtió en una relación un tanto más compleja, una relación de implicación. Estoy hablando de un asunto lógico, si se dan cuenta. Estoy hablando de que existe una conjunción, pero ahora, en el proceder del tiempo, la relación que se daba a medios y redes se da de manera diferente. Si hay medios, entonces hay redes. Esta es una nueva forma en la relación entre las redes. En esta relación situamos al medio como un antecedente a la red. Esto quiere decir que los medios comunicativos o informativos adquieren un carácter de suficiencia frente a la red social, que juega como antecedente, como consecuente de una relación de implicación y que adquiere un carácter de necesidad, dado que está compuesta por una sociedad que refuerza los juicios emitidos por el medio. El día de ayer me desperté con la noticia fundamental de que la red social Twitter ha decidido declararle la guerra a las noticias falsas cuando es ella principalmente la que ha provocado una serie de noticias falsas. Hay que tener en cuenta que han llevado al gobierno del país más poderoso, al gobierno del imperio occidental, lo han llevado a un dominio y control de sus propias elecciones. Nada más hay que echar un vistazo a lo sucedido en la campaña electoral eh, entre Hillary Clinton y el expresidente, hoy presidente y pronto expresidente Donald Trump. Los bots que nos dan una perspectiva. Si hay medio, dice, entonces hay redes. Lo que quiere decir es que estamos situados en una relación de antecedente y consecuente. Los medios nos dan nos dan las posibilidades, nos dan los trópicos de lo que hablamos y luego hablamos. Entonces parece que hay una situación interesante de control. Cuando la relación medio
sociedad era una asociación, una conjunción, el proceso de modelo aprendizaje se daba de una manera importante. Hoy en día, la relación de proceso aprendizaje o la relación con el conocimiento está quedando de lado y parece ser que al usuario ya no le es importante, porque el usuario solamente replica lo que muchos han replicado. En ese sentido, encontramos este juego que parece adquirir un carácter de necesidad. Necesitamos la información, pero ¿quién nos la va a dar? Nosotros somos la red. Necesitamos la información y ¿quién nos la va a dar? El medio se ha convertido en la propia información. La red social, a través de una plataforma que es una plataforma discursiva o argumentativa, en la cual se ponen en circulaciones las opiniones, los juicios emitidos por el medio. Pero la pregunta importante, ¿quién es el medio? Estos juicios emitidos generan que lo dicho sea reevaluado, criticado y puesto a prueba bajo un carácter descolarizado y se mantiene al margen de lo académico. En esta relación de implicación, nos damos cuenta que el medio es sustentado por la red y la red justifica al medio, dado que el discurso de la red subsiste gracias a lo que el discurso del medio puede dar. Esto quiere decir, esto es una prueba de la actividad, de la interactividad entre dos diferentes sectores de una misma sociedad. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que la relación de implicación, nosotros somos el medio, pero no queremos entenderlo. La red, en la red social, es el mismo medio. La pregunta que yo le haría a Twitter el día de hoy es, ¿cómo pretendes declararle la guerra a las noticias falsas cuando todo tiene una relación de falsa, todo tiene una relación falsa, cuando no estamos constatando la información? ¿Qué se puede decir en 128 caracteres? ¿Qué se puede decir en 2 minutos de video? Esa es una pregunta interesante que deberíamos de hacernos. ¿En realidad se puede transmitir un conocimiento verdadero, una información confiable en tan poco espacio de tiempo? ¿O simplemente nos dedicamos a retuitear o reproducir información abreviada? La acción discursiva, muchachos, requiere para su pleno desarrollo la interactividad de los participantes. Con lo postulado anteriormente, se pretende afirmar que entre medios y redes participan de una relación discursiva, al menos por el hecho de su desarrollo, que se da a través de las plataformas del discurso. Siempre se ha considerado que esta relación interactiva entre medios y redes aumenta de grado en el transcurrir del tiempo. Lo que un pensador como Hayden White afirma en su concepción metahistoria es que la relación interactiva no se mide en grados, sino en trópicos lingüísticos que implican dentro de una plataforma del discurso de un contexto determinado, espaciotemporal y socialmente y cultural. Esto quiere decir que existe la relación dialéctica traducida como interactividad entre medios y redes, que evoluciona, cambia o al menos se altera. Podemos percibir este fenómeno a través del reflejo de la construcción literaria que se nos forma de manera narrativa y que expresa el estado de la cultura actual a través de las palabras y que tiene como fundamento una plataforma discursiva, es decir, mediante la narrativa vamos a contrapelo al estado de la relación interactiva, dialéctica y discursiva de la sociedad y de la cultura dentro de su contexto. Nada más quiero explicar un poco este párrafo. El maestro Hayden White, historiador que postula esta idea de la metahistoria y dice que toda relación con la realidad es una relación discursiva.
nos relacionamos a través, asumimos o entendemos la realidad a partir de un proceso discursivo. Podemos entender la historia como un gran discurso, dice Hayden White, pero ¿qué parte de la historia debemos entender como un discurso? Toda la historia es un producto literario, toda la historia es un producto de estrategias discursivas, tanto para convencer, comprender o entender la realidad pasada o actual. Y dice el maestro Hayden White que sí, que toda relación social y toda relación real, es decir, toda relación individuo con la realidad, se da a través de un proceso discursivo. Esto podría implicar que todos nuestros miedos, todas nuestras necesidades, todos nuestros anhelos y deseos son producto de un discurso, de un gran discurso. Por eso es importante que empecemos a entender qué tan apegados o qué tan distanciados estamos del discurso que emiten las redes sociales. La filosofía se pregunta si no es que el medio en sí mismo ya es una ideología completa que nos da o nos dicta o forja nuestra conducta. Porque lo que se pretende explicar aquí es que las redes sociales, al ser un gran mecanismo, preguntarnos si es real que no comercializan nada. La pregunta fundamental es, ¿qué comercializan las redes sociales? Como lo vamos describiendo en esta conferencia, lo que las redes sociales comercializan son discursos. En ese sentido, el discurso de la emotividad y la comercialización de las relaciones, de la emotividad a través de un discurso, no necesariamente a través de un lenguaje, es decir, no necesariamente a través de las palabras, sino a través de las imágenes, sino a través de todas estas cosas que en un minuto podemos ver. Es decir, que cuando las redes sociales comercializan nuestras emociones, de alguna manera están determinando o condicionando o forjando nuestra conducta. En ese sentido, el maestro Hayden White, en su texto Metahistoria, propone la idea de que empecemos a analizar de manera distinta el proceso historiográfico, y yo lo llevo a las redes sociales. ¿Qué tanto estamos dispuestos, diría Hayden White, a entender una historia idealizada? ¿Qué tanto nuestra conducta se ve de manera idealizada mediante que siempre queremos plasmar o mostrar en nuestras redes sociales la vida alegre, la vida feliz, la vida honesta? En ese sentido, pareciera ser que todo lo grotesco, todo lo sexual, todo lo que va en contra de estas emociones del placer, de la felicidad, del amor, están siendo criminalizadas. Todo esto pretende fundamentar que la creación narrativa implica la creación de ideologías, y me parece una cuestión muy importante. Muchachos, estamos frente a una ideología y no sabemos. En la década de los 50, la ideología, en la década de los 40, perdón, la ideología alemana estaba siendo insertada o estaba siendo explicada a través de un discurso narrativo mediante el cine. Ya no es necesario un discurso tan largo para que nosotros entendamos una idea tan simple. Todos recordamos esa bella imagen el maestro Stanley Kubrick en la película de Naranja Mecánica, cuando Alex está siendo sometido a una serie de imágenes violentas y una imagen auditiva que le permite asociar el daño físico que está recibiendo él y relacionarlo a través de las imágenes que está percibiendo, de las imágenes auditivas, y en ese sentido modelan su conducta. Lo que es importante señalar es que la comercialización de las emociones nace de un proceso como el que nos plantea Stanley Kubrick en La Naranja Mecánica. Un proceso, la comercialización de las emociones nace de un proceso que busca a través del sufrimiento del otro entender
cómo puede ser controlada la mente humana a través de una serie de chispazos. Todos conocemos esta idea que se llama terapia de shock, y en ese sentido, entender que la ideología, debemos entender la ideología como un factor necesario que le da base y sustento a las creencias religiosas, filosóficas, políticas y morales como parte constitutiva de cada fase histórica. Pero la pregunta indispensable es, en esta fase histórica, ¿cómo debemos entender la ideología dominante? En ese sentido, la ideología conllevaría establecer redes sociales que comparten la misma visión de todo sobre de todo, es decir, factores constitutivos de lo social. Estas redes cumplen la principal labor de sustentar y distribuir la ideología dominante mediante un discurso. Un ejemplo claro de esta relación en las redes sociales y de la ideología es quizá el cristianismo en su etapa más temprana, utilizando medios informativos que dentro de la plataforma discursiva difundían su doctrina, su pensamiento, mediante panfletos epistolares que explicaban la estructura del culto, del sacramento, para su plena comunicación, es decir, el medio fundamental, la red social, y esta a su vez fundamenta un discurso que contiene una ideología que podemos ver a través de la narrativa que versa sobre un sujeto atemporal que a través de esta difusión se transformó en un sujeto histórico, como lo fundamenta Walter Jaeger en la paideia griega y el cristianismo primitivo. El cristianismo tuvo la necesidad, primero se unieron los cristianos. En el cristianismo primitivo, según el maestro Walter Jaeger, los cristianos se unificaron de alguna manera y empezaron a construir una visión underground, es decir, una visión oculta, y empezaron a establecer un discurso. Todos conocemos más o menos a bien el discurso del cristianismo, y esta ideología fue expandiéndose de tal manera hasta que el cristianismo se convirtió en religión de Estado en Roma. Lo que quiero decir con esto es que veamos la necesidad. La ideología necesita, requiere, le es indispensable una red social. La pregunta que nos podemos hacer, ¿y quién inventó las redes? Y la respuesta sería muy clara. Todos aquellos que requieren necesariamente de una red para esparcir su ideología. En ese sentido, podemos establecer esta relación de medios masivos de comunicación. Con base en lo expuesto anteriormente, afirmo que redes sociales y medios tienen una relación que se da de distintas funciones. Los medios masivos de comunicación se construyeron con la finalidad de acercar la información a los usuarios. Esta llega a ellos a través de un discurso narrativo que, como ya vimos, implica necesariamente una ideología. El usuario, el espectador, el lector, el estudiante, frente a estas narrativas, asumía una postura pasiva de observador neutro que con esta nueva forma de relación discursiva, los medios adquirieron el control sobre la red social para convertir la relación en una relación de poder. Aún así, los medios masivos intentaron establecer un puente de comunicación con los usuarios. Algunos profesores los recordarán, en los programas favoritos de televisión había cartas editoriales, llamadas a los programas, la hora del gane. Estas nuevas tendencias de comunicativas buscaban que el observador pasivo interactuara con los medios para mantener un contacto con la red social que al final de cuentas es quien sustenta la existencia del medio, con la finalidad de que el medio dejara ser de un hablante, el espectador dejara de ser un hablante pasivo, es decir, un hablante sin escucha.
Esta interacción podríamos llamarle pasiva, ya que las opiniones vertidas por los observadores eran seleccionadas y editadas para con esto lograr un discurso ideológico que siempre estaría a favor de la narrativa ideológica planteada por el medio, dado que es lo que quieren difundir. Lo que estoy diciendo, y me parece muy importante, los saludo a todos y les doy las gracias por recibirme en su casita, y era lo que decía la gente en la televisión. Gracias por darnos la bienvenida en su casa a la hora de la comida. Y entonces el espectador se quedaba de una manera en la cual no tenía una interacción, simplemente era un absorber necesariamente del medio, y los medios empezaron a dar cuenta de que era indispensable escuchar la opinión de quien sustenta la televisión, la radio, y en ese sentido le dieron una escucha. Pero como lo dice el texto, la escucha era seleccionada. No se puede decir esto al aire. Había una persona encargada necesariamente de seleccionar las opiniones adecuadas para salir al aire. En ese sentido, empezó a haber una estrecha relación, porque los grandes programadores, los dueños de los medios, se dieron cuenta de que era importante escuchar al espectador, porque simplemente se le da la posibilidad de escucharlo y se le puede contraponer un argumento para que siga creyendo lo que decíamos. Un ejemplo que es muy claro, en la tele de los 90s y 80s, el programa de Siempre en lo mismo, perdón, Siempre en domingo, era un programa muy aburrido, siempre era lo mismo, los mismos cantantes, la misma música, el mismo señor, y en ese sentido todo el mundo empezó a decir, ay, y lo criticaban mucho, pero nadie dejaba de verlo. Y los que dejaban de verlo simplemente apagaban su televisión y ya. Los dueños de las televisoras se dieron cuenta de que si le dejaban hablar al espectador, era más probable que no apagara el televisor. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que estoy diciendo es que es importante, para que el espectador permanezca en su lugar, es importante darle la palabra. ¿O ustedes qué piensan? ¿Ya se aburrieron de escucharme? Bien. Internet. La información a través del intercambio de comunicación, que es sostenida por la Red Internacional de Intercambio de Datos, ha proporcionado el desarrollo de comunicaciones de intercambio de información de todo tipo. Esta primera acción propicia la creación de nuevas tecnologías que permiten al usuario estar constantemente en interminable conexión a esta red. Estas nuevas tecnologías, traducidas como dispositivos informáticos, permiten al usuario obtener información desde cualquier lugar o parte del mundo, pero al mismo tiempo emitirla, es decir, decirla. El Internet se ha convertido en el medio masivo de información por antonomasia, el medio de comunicación interactivo más complejo de los que han existido hasta ahora, el cual nos permite acceder a cualquier tipo de información. Es el más completo porque contiene a todos los anteriores, así como todas las producciones y todas las creaciones humanas, reduciéndolas a su mínima expresión, ¿cuál? Datos informáticos. Dentro de este gran universo que ha sido denominado medio electrónico, encontramos las ciberredes. Las ciberredes son sociedades que no necesitan espacios determinados para su convivencia ideológica, es decir, interacciones sin contacto sensible. El intercambio de ideas y de información escapa a la sensibilidad y a la presencia física. Pareciera que quedan en el ámbito de lo ideal. Las ciberredes comenzaron como salas de chat que le daban al usuario
la posibilidad de dialogar con personas nuevas o ya conocidas de todas partes del mundo a través de programas computacionales dispuestos para esta actividad. Estas comunidades cibernéticas fueron evolucionando, cambiando y al mismo tiempo se fueron popularizando y haciendo más sensibles y como ya lo hemos mencionado, los nuevos dispositivos acercan a los individuos a interactuar con estas redes. Pero no se confundan, el que ustedes puedan verme a mí no es una interacción física, el que ustedes puedan escuchar mi discurso, en este caso mi ideología, no es una experiencia física. No hay que confundirnos. Por otro lado, mediante los dispositivos de conexión móvil, el intercambio de información, tanto de recepción como de emisión, se hace constante. La emisión de juicios, opiniones, datos, eventos, sucesos y hechos ocurren en el denominado tiempo real. Esto quiere decir en el mismo momento en el que ocurre. De esta forma es como se le impone un nuevo relato, un nuevo reto a las ciencias sociales y humanísticas, al menos para las letras, para la historia y por supuesto para la filosofía. En primer lugar, las letras, dado que estas ciberredes fomentan la construcción de neologismos, códigos y formas que perturban las estructuras gramaticales, que van popularizando y gracias a esta ideología se integran a las plataformas de discurso mediante el uso del lenguaje. Esto pues trae consecuencias a la escritura, pero también a la construcción narrativa y por ende a la ideología. En un segundo lugar, las ciberredes proponen un reto a las ciencias de la historia, dado que los fenómenos sociales y los eventos relevantes han sido despojados de la necesidad de ser relatados en el sentido de ser reinterpretados y asumidos como históricos. Quiero repetir esta idea para que quede muy clara. Las ciberredes proponen un reto a la historia. ¿Por qué? Porque los fenómenos, los eventos sociales, los fenómenos relevantes han sido despojados de la necesidad de ser analizados en un estado del presente al pasado. Son analizados justo en el prismo instante, son desvirtuados, ya no alcanzan esta gran trascendencia y se quedan en un simple hecho que cambia con un pasar de página. En ese sentido, lo que quiero decir es que al relatar se trae en cuenta la realidad. Un evento que, mediante su descripción narrativa, se convertía en un hecho histórico, donde su trascendencia se determinaba a través de la retrospectiva, que sirve para afirmar nuestra propia identidad, ya que por medio del pasado es como explicamos la realidad presente. Y no se confundan, la historia no sirve para explicar el futuro, porque el futuro es una serie de hechos que son incognoscibles. Por medio del pasado es como explicamos la realidad actual. Nunca deseamos entender el futuro. Esta idea se fundamenta en la asunción de la realidad solo como un mismo tiempo, tal cual lo fundamenta Danto. Lo que estoy diciendo en este párrafo es que me parece importante el reto de la red social, de la red comunicativa, es para la historia porque ha dejado de ver. Imagínense que ocurre ahorita un hecho importante en algún lado de la ciudad o en algún lado del país y al analizarlo retrospectivamente, es decir, ayer, antier, hubo una explosión en una toma clandestina de Huachicol y en ese sentido, al analizar el hecho de manera retrospectiva, nos coloca en una relación cercana o distante, en una relación sensible o insensible, pero al hecho de verlo en su sentido en el tiempo real,
lo desvirtúa de la identidad, lo desvirtúa de la posibilidad y perspectiva y solamente genera juicios morales. En ese sentido, donde su trascendencia es determinada a través de la retrospectiva que sirve para afirmar nuestra identidad, ya que por medio del pasado es como explicamos la realidad actual. Esta idea se fundamenta en la asunción de la realidad solo como un mismo tiempo. Cuando analizamos el pasado, lo analizamos como un mismo tiempo, pero el tiempo real que nos está determinando esta relación tecnológica nos empieza a generar un estado esquizofrénico al sujeto humano. ¿Te enteraste de lo que pasó el otro día con la explosión? Y la respuesta siempre es, no lo vi. No, no te estoy preguntando si lo viste, te estoy preguntando si lo entiendes. No lo vi. Esto quiere decir que mediante la difusión instantánea e inmediata de los eventos, se han desdramatizado, ya que se han alejado de la visión retrospectiva y se han deshistorizado. Han dejado de ser, en parte, trascendentales y han dejado de explicar la realidad que vive en nuestro contexto. Tal es el caso de la situación que ocurre actualmente en Guanajuato. Estos eventos, estos asesinatos, no han formado parte de nuestro pasado constante e inmediato, dentro de nuestro constante presente mediante la información, es decir, no pertenecen ni logran pertenecer a la historia de nuestra identidad porque simplemente se quedan alojadas en la red como datos. La consecuencia primordial de este proceso es la deshistorización del evento y el abandono de la narrativa suplantado por la imagen. Nos conduce al alejamiento de la ideología, lo que lleva a la inacción política, moral, creativa y que conduce a nuestra sociedad actual a una era sin moral, sin política y sin ideología. Lo que estoy diciendo es que cuando comentamos un hecho lamentable, simplemente se queda ahí y ya no forma parte de nosotros. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido de México 68, el 2 de octubre, si hubieran existido redes sociales? Quizá este evento no formaría parte indispensable y fundamental de la historia de México en siglo XX. Quizá este hecho ya se hubiera deshistorizado y como todas las matanzas actuales formarían parte únicamente de los chismes del Twitter. Por último, y no menos importante, el reto que estas cibernedes plantean a la filosofía no es menor ni mayor que los anteriores. Es un reto que tiene una relación con los criterios de verdad en tanto a las opiniones vertidas en este ciberespacio. Lo que acabo de decir, ¿qué hubiera ocurrido si México 68, 2 de octubre, hubiera ocurrido mediante la existencia de redes sociales? Lo que hubiéramos dicho es lo que decimos siempre, híjole, qué mala onda. Bueno, lo que sigue, cámbiale. En ese sentido, el problema que ve la filosofía en este intercambio tanto de información como de tiempos, como de eventos, como de moral, como de sociedad, son que los criterios de verdad en tanto a las opiniones vertidas en estos ciberespacios, ya que estas redes se han convertido en un ágora virtual en donde el usuario tiene la posibilidad de decir, sentenciar, juzgar, catalogar indiscriminadamente, a diferencia de la antigua estructura del ágora. Hoy en día no necesitas ningún tipo de conocimiento ni de preparación intelectual y mucho menos una relación con el conocimiento. Requieres un dispositivo que te permita estar en conexión constante a tu red. Las preguntas son, ¿qué criterio de verdad debemos utilizar para poder separar lo valioso que está contenido
dentro de este mar de estupideces? ¿Qué criterio debemos tomar ante la deshumanización de la historia, del pensamiento y del lenguaje? ¿Qué debe la filosofía analizar mediante el movimiento dialéctico de la sociedad y la cultura si la plataforma discursiva se ha convertido ya en un nuevo mundo deshumanizado? El mundo de las redes sociales no necesita la humanidad, solamente necesita su forma, solamente necesita su belleza, solamente, pero no necesita el estado humano, porque el estado humano pregunta, el estado humano no critica, no juzga, sino el estado humano duda. Y en ese momento no puedes, la imagen de tu mejor amiga con su novio nuevo, no puedes dudar de la felicidad. Y entonces empezamos a vivir en un mundo deshumanizado porque no nos permite la duda. Yo veo a través de sus ojos y no es que busques la infelicidad, pero el estado humano necesariamente no es un estado lineal y constante, sino es un estado de altibajos, subes, bajas. Si hemos dejado de lado la duda, lo que sigue necesariamente son simplemente críticas absurdas y sin sentido. El otro día escuché una frase que me permito repetir: si existiera el dinero fácil, todos seríamos idiotas. Y esto me parece muy importante porque se parece a esto. ¿Qué es lo que estamos buscando en la red social? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cómo debe la filosofía analizar el movimiento de la sociedad y de la cultura cuando la sociedad y la cultura se encuentran alojadas en medios que no nos permiten la entrada? Es decir, sociedad y cultura se han convertido en un asunto inalienable, dado el estancamiento de los procesos elementales de generaciones de pensamiento, tales como la literatura, la historia y la filosofía. Actualmente no tenemos criterio para analizar el movimiento dialéctico que realiza la cultura y la sociedad, porque los elementos del desarrollo del conocimiento participan de la plataforma discursiva, que es la principal diferencia entre racionalidad y naturalidad, entre sujeto y mundo. La narrativa, la ideología, nos separa de lo natural por medio de nuestra valiosa posesión del lenguaje. Dominamos el lenguaje, hemos inventado nuevas formas, nuevos mundos imaginarios, pero la necesidad del sujeto humano, como el niño que juega, que no se ha dado cuenta de que vive en una casa y dentro de su casa quiere construir otra casa. Junta todas sus almohadas, junta todas sus cobijas, las extiende y genera su propia casa porque en su gran casa no se siente a gusto. Lo mismo le ha pasado al sujeto humano. No se sabe comunicar con el sujeto humano a través de la física, a través de las palabras, y ha construido todo un mundo falso para comunicarse cuando la única herramienta más efectiva que tenemos es el lenguaje. ¿Qué necesidad tenemos de inventar toda esta serie de imágenes, memes, cosas absurdas, cosas divertidas, cosas horribles, cosas falsas, cosas que no nos dejan absolutamente nada, como el dato inútil, cuando lo más valioso que tenemos es el lenguaje? Me gustaría concluir con la idea de que observamos que el sujeto humano ocupa ocupa varias posiciones: observador, espectador, usuario. Tres formas del equívoco que generan la pasividad y la enajenación por el deseo de una comunicación informativa y necesaria. En este análisis no hay ningún afán de descalificar a las nuevas tecnologías, simplemente de hacer visible que este nuevo transcurrir humano necesariamente conlleva a la sociedad y a la cultura a un estancamiento ideológico que trae consigo nuevos cuestionamientos. Para quienes fomentan la cultura, quienes son parte de la sociedad, la tarea de las humanidades es y seguirá siendo el análisis de nuestro contexto para combatir así
desde la plataforma racional la deshumanización de nuestro amado mundo. Muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias por este aporte tan significativo para nuestros estudiantes. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas interesantes. Por tiempos hemos elegido algunas, de las cuales, bueno, me voy a permitir dar lectura. Y bueno, una de ellas dice, ¿las redes sociales son el medio de comunicación del futuro o esto puede cambiar? Si el medio es la propia información, estamos hablando de que habrá una deformación en la comunicación. Sí, qué buenas preguntas. ¿Me podrías repetir la primera porque me pareció muy importante? Mire, la primera dice, ¿las redes sociales son el medio de comunicación del futuro o esto puede cambiar? Cuando se construyó el alfabeto, cuando los griegos dejaron de utilizar pictogramas como los egipcios, se cree que los egipcios tenían alrededor de 1700 ideogramas, figuras que representaban conceptos complejos. Cuando los griegos inventaron su propio alfabeto para poder hacer comunicaciones, para poder construir básicamente un testamento, es decir, para poderme comunicar después de muerto. Y esta es una idea bastante evolucionada de la humanidad. Se creyó que el testamento iba a ser una nueva forma de comunicación. Ahora vivimos la tecnología y nos es apabullante la tecnología, pero nunca habrá un nuevo medio. Al igual que el alfabeto, no es una cosa nueva. Lo que está detrás de todo esto es nuestra racionalidad, nuestras propias palabras. Podemos inventar muchas, pero la red social no es un nuevo discurso. Lo que quiero que entiendan es que la red social solamente sirve para encasillar el discurso. Muy bien, maestra, muchas gracias. La siguiente pregunta. Si el medio es la propia información, ¿estamos hablando de que habrá una deformación en la comunicación? Lo que yo propongo es que tengamos que evitar esta deformación de la comunicación. Lo que yo propongo es que no nos vayamos de fleco o de frente por la información recibida. Hemos estado frente a una serie de formas en las cuales nos han educado, en la cual no dudamos de la información que se nos da. Y la red social se sirve de esto. Pero es importante empezar a dudar de la red social, de la imagen, porque no es lo más fidedigno. Repito, lo único confiable que tenemos para comunicarnos es la información. Por eso el maestro Hayden White afirma que la historia solamente es un proceso narrativo y discursivo, es literatura, pero la verdadera información que ustedes quieren, no sé qué información quieren, no sé de qué les sirve saber que a la vacuna le faltan 45,000 minutos para que llegue a México. No lo entiendo. No entiendo qué ahora 45,000 menos uno y así, no entiendo esa información de qué nos sirve. Lo que yo propongo es, dudemos de la información, construyamos nuestras propias redes, pero a partir del discurso, a partir del fomento ideológico. Muy bien, maestro, muchas gracias. Tenemos por aquí otra pregunta. Nos dicen, ¿terminarán las noticias falsas? Hablan de las fake news. Es una muy bella pregunta, muchas gracias. No, las fake news son la nueva literatura, son lo que nos permite asustarnos, como alguna vez lo hizo Orwell, perdón, en la invasión, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo, en la Guerra de los Mundos, Orson Welles, jugar con la fantasía de la gente, jugar con el miedo de las personas, es un deseo que siempre ha existido en la humanidad. Los dioses, los mitos, todas estas cosas pareciera ser que están ahora contenidas en las redes sociales y ahora las entendemos como fake news, son mitos,
comiendo ajo se me va a quitar el COVID, infinidad de cosas, no nada más en relación con la pandemia, infinidad de cosas de los sociales. Las mujeres piensan esto, los hombres piensan esto otro. En realidad, el sujeto humano no puede vivir sin la necesidad del mito. Y el mito le forma un mecanismo para vivir en la vida. Lo dice uno de los grandes cineastas, el maestro Cuarón. La cosa falsa es la manera de sustentarnos de pie en este mundo tan caótico. Muy bien, maestro, gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen, entonces, al estar en las redes, nuestros sentimientos y nuestras acciones, sin que sepamos, ¿están siendo controladas por otra o varias personas? Sí, es un asunto importante y temible al mismo tiempo. La comercialización de las emociones es la nueva etapa del capitalismo y tenemos que entenderla como, no sé si ustedes quieren entenderla como control, otra vez con este miedo, con este mito, con este asustarnos de la realidad y para sostenernos de pie, pero sí es importante que tengamos en cuenta que saben todo de nosotros, dónde estamos, qué decimos, qué pensamos, qué nos gusta, qué nos disgusta, qué perversiones tenemos. Es decir, estamos dándole puerta abierta a nuestra humanidad de una manera muy ignorante. Sí es controlar nuestra emoción, pero lo que me parece más importante y lo que me sería más severo es determinar nuestra conducta, porque entonces cada vez que vemos algo, cada vez deseamos eso o no lo deseamos, y en ese sentido esto ya es una determinación, ya es una moral heterónoma donde las cosas, las indicaciones y el buen comportamiento nos vienen de fuera. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que ustedes quieren ser, no en lo que comparten, sino en cómo se sienten. Si ustedes necesitan necesariamente del like para ser felices, entonces no están sintiéndose adecuados con su forma humana. Muy bien, maestro, muchas gracias. Y tenemos aquí una última pregunta y nos preguntan, ¿es forzoso ser parte de una red social? ¿Usted qué aconseja que se debe considerar antes de pertenecer a una red social? Qué buena pregunta, muchas gracias. Es inevitable pertenecer a una red social. Nuestra familia misma es una red social, nuestro trabajo es una red social, pero las ciberredes de las que estamos hablando, eh, siempre queremos, la forma de entrar, lo dice el maestro Ortega y Gasset, la forma de entrar a una red social es haciendo un sacrificio. La pregunta es, ¿qué sacrificio nos pide Facebook, TikTok, Twitter? ¿Qué sacrificio nos pide para ser aceptado? Porque dice el maestro Ortega, cada individuo tiene que dar su sacrificio para ser aceptado, abandonar una parte de sí mismo, abandonar una creencia o coger otra. Es decir, la pregunta es, ¿qué sacrificio ustedes hacen por Facebook, por TikTok, por Tinder, por todas estas redes sociales que parecen muy inofensivas, pero que yo creo, al igual que el maestro Ortega y Gasset, todas nos exigen algo? Y como lo vimos hace poco en las noticias, bueno, ha sido revelado que TikTok ha capturado toda la información de sus usuarios y se las ha dado a gobiernos de otros países. No sé para qué. Yo me imagino que ahí hay un sacrificio. ¿Quieres hacer tu chiste de TikTok? Está perfecto, pero debes de entender que todo tiene un costo. Muchísimas gracias, maestro. Pues la verdad es que es un privilegio para nosotras y nosotros, bueno, contar con destacadas personalidades como el licenciado Andrés Palafox. Y bueno, agradecemos también su valiosa participación en esta conferencia. Y no queremos terminar el evento sin dar lectura a un reconocimiento, maestro, mismo que le haremos llegar vía correo electrónico. Y bueno, me permito darle lectura.
Y nos dice que el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Profesional Zacatenco, otorgan el presente reconocimiento al licenciado Andrés Palafox Santoyo por haber dictado la conferencia Filosofía y Redes Sociales en el marco de las Jornadas de Humanidades 2020, celebradas vía Facebook Live los días 16, 17 y 18 de diciembre del 2020. La técnica al servicio de la patria, Ciudad de México, 17 de diciembre del 2020, firma el maestro en ciencias Hugo Quintana Espinosa, director de la ESIME Zacatenco, el doctor David Hernández Ledesma, subdirector académico, y la maestra en ciencias María Aide Bernal Sánchez, coordinadora general de este evento. Muchísimas gracias, maestra. Y de igual se les hace la invitación para que continúen asistiendo y apoyándonos en las siguientes actividades. Tenemos una conferencia a las 5:30 llamada Educación, Innovación y Tecnología a cargo del licenciado Héctor Manuel García Vázquez. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Fue para mí un placer, muchas gracias. Es maravilloso que el Instituto Politécnico se preste para estas jornadas de humanidades y decirles que mi compromiso es con la educación, con las humanidades y estoy para servirle. Muchas gracias.